Gracias por estar. Bueno, ¿me están escuchando bien? ¿El sonido está bien? ¿O me coloco Sí, o me coloco ahí mis está perfecto. auriculares? Ah, ok, bueno. Si alguna cosa me avisa. Bueno, primero que todo, pues es un placer colaborar con el simposio, felicitar a los estudiantes del grupo de interés en genética y genómica. Siempre que tengo la oportunidad lo digo, es una iniciativa que nace y surge a partir de los estudiantes. Eh, digamos que ellos fueron los que presentaron la solicitud de tener un grupo de interés en esta área y eso se presentó pues a las instancias institucionales para tener la autorización de ser un grupo reconocido con aval institucional, pasó por comité curricular, consejo de facultad y todo el uso de logos y los estamentos también pues han tenido visto bueno por parte de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Entonces, primero que todo, pues quiero felicitarlos. La charla, esperen un segundo. Eh, ¿Quién soy yo? Pues soy una médica egresada de la Universidad del Rosario y estudié después la maestría en genética humana acá en Bogotá, Colombia, en la Universidad Nacional. Salí egresada en el 2007, duré en el 2000 unos meses desconectada totalmente de la genética y después a finales del 2008 ya empecé a trabajar como genetista, trabajé en la facultad de la Universidad Nacional en la consulta unos poquitos meses y desde el 2019 hasta la actualidad pues soy docente de la Facultad de Medicina, doy clases en pregrado y en posgrado y cuando los estudiantes manifestaron su interés en crear este grupo pues fui una de las personas que los apoyó y soy tutora académica de genocid. Actualmente laboro como genetista vinculada a la organización Keralty, ese es el nombre que ahora tiene todas las empresas de Colsanitas, básicamente pues Colsanitas Medicina Prepagada en este momento y durante muchos años trabajé en un hermoso hospital que amo mucho, que lo recuerdo con mucho cariño, que es el Hospital Pediátrico de la Misericordia o Fundación ONU. Entonces, esa es como mi experiencia y mi formación clínica, me encanta enseñar. Yo siempre cuento que, así como ellos dijeron, queremos crear un grupo de interés en genética y genómica, pues yo era de las cosas raras, los bichos raros de la primaria y la secundaria, que de chiquitica decía que iba a ser genetista. Entonces, eh, como que toda la vida he tenido algo raro y empezando porque Orieta no es un nombre tan común, entonces cuando escojan los nombres de sus hijos piensen muy bien porque de pronto al ponerle nombres raros le están marcando también su destino. El contenido de la charla básicamente, pues de pronto haya conceptos que solape porque sé que en la mañana hubo ya temas y que estaban ahorita en temas, yo no pude estar, ayer estuve en algunas de las charlas, no en todas, hoy casi que en ninguna, porque los jueves para mí es día académico y hoy empezó desde las 8 de la mañana. Entonces habrá de pronto repetición de algunos conceptos, pero les pido me disculpen si es así. Entonces, el contenido pues es este, voy a declarar los conflictos de interés eh, y pues vamos a hablar un poquito de la generalidad del cáncer, la etiología, cuando decimos que hay un cáncer de seno, cuando sospechamos que es hereditario. Yo sé que ya una charla del doctor Chaparro para qué tips tenemos que tener en cuenta, entonces asumo que los tienen en cuenta, sin embargo, pues algunos momentos lo recordaré y vamos a trabajar el tema partiendo de casos de la vida real. Entonces, la primera parte, que es la aclaración de conflictos de interés, es que para esta charla no hay ningún conflicto de interés. O sea que eso es lo primero que quiero comentarles. No se recibe ninguna remuneración ni honorarios por la presente conferencia y de todas maneras la quise dejar porque sí quiero declarar el conflicto de interés, que no es nada malo, que es que como profesora, como docente de genética y como tutora académica del grupo de estudiantes que crearon esta iniciativa,
pues sí declaro mi conflicto de interés en que sí nos interesa fortalecer la genética clínica, la genética médica, la genética humana en todos los niveles de la educación y también en el empoderamiento de los pacientes y sus familias. Entonces, yo no tuve nada que ver con la idea de crear el simposio. Como digo siempre, esto es una iniciativa total de los estudiantes, pero siempre estaré pendiente de colaborarles. Por ese interés declarado, entonces, el grupo pues tiene unas reuniones académicas en las cuales muchos de los que somos tutores internos a la universidad o externos han participado y pues por eso es abierto a que pueden personas diferentes vincularse. Y en marzo hicimos un conversatorio generando conciencia en la importancia que se tiene en identificar las enfermedades huérfanas. Entonces, esos son nuestros conflictos de interés, el interés en fortalecer el conocimiento de la genética en general, tanto a los profesionales de la salud como a las familias. Por eso voy a tratar de combinar un poco los términos médicos y más sencillos, porque sé que el público es diverso, que pueden haber pacientes, que hay estudiantes y que también hay especialistas o médicos ya graduados o estudiantes de posgrado. Entonces, la charla como tal pues es de cáncer de mama hereditario, y dejé resaltado dos palabras para poder entrar en el tema. Y es que tengo que repasar primero qué significa cáncer y qué significa hereditario para saber dónde estamos parados, porque es que cuando nos llega el paciente a la clínica, el paciente no nos llega aquí con el rótulo en la cabeza diciendo, tengo de cáncer de mama hereditario. Llega con algunos elementos de su historia personal, de sus antecedentes, de sus diagnósticos, incluso con hallazgos benignos y de su historia familiar. Entonces, aquí no siempre vamos a tener claridad de que nos estamos enfrentando a un paciente con cáncer de mama hereditario, con cáncer de seno hereditario, con cualquier tipo de síndrome en el cual se sospecha que la herencia tiene un papel muy importante y que la mayoría de estos casos son de herencia autosómica dominante, y con algunas excepciones en las cuales hay herencia autosómica recesiva, es decir, estamos parados en el escenario de una enfermedad mendeliana. Entonces, rápidamente voy a repasar conceptos básicos. Primero, ¿qué es el cáncer? Entonces, es una neoplasia que tiene un comportamiento agresivo. Entonces, vuelvo aquí sé que el público es diverso y que ya empecé a decir una neoplasia y unos dirán, bueno, ¿y eso qué será? Entonces, ¿qué es una neoplasia? Pues es una proliferación celular, o sea, cuando las células se dividen, pero que generan enfermedad. Y esa proliferación es incontrolada y forma una masa. Entonces, esas neoplasias, en términos generales, pueden ser benignas o malignas. Entonces, el cáncer, por definición, va a estar en el concepto de lo maligno porque tiene un comportamiento agresivo, ya sea a nivel local o a nivel a distancia, que es ahí cuando hablamos de las famosas metástasis. En términos generales, hablamos de tres tipos de cáncer. Cuando vemos como la patología, si recordamos nuestras clases de patología o los que no la han visto todavía, entonces el cáncer se divide en 2 y 3 grupos grandes. El primero son los carcinomas, que son tumores derivados de tejidos de origen epitelial, como el grafiquito que está acá. Vemos un tejido que tiene forma de epitelio y que tiene una polaridad la célula, pero miren que hay unas células que cambió su fenotipo y empiezan a formar una más. Ya dependerá si tienen esa capacidad de invasión o no para que le pongamos el apellido que esa neoplasia es benigna o maligna. Entonces, uno de los ejemplos puede ser, por ejemplo, el adenocarcinoma pulmonar. Miren que aquí aparece la palabra carcinoma, que deriva del epitelio. Sarcomas, que son originados de células de origen mesenquimatoso o mesenquimal, entonces tenemos osteosarcoma, radiomiosarcoma. Entonces, osteo de hueso, sarcoma de que es de origen mesenquimal, entonces sarcomas. Y otros que en algunos textos aparecen como tumores líquidos o todas esas neoplasias malignas que afectan la médula ósea y el sistema linfático, todo el sistema hematopoyético, como por ejemplo son las leucemias o los linfomas. En el proceso del cáncer como tal, entonces,
miren que en la tercera imagen de la primera parte de esta gráfica se ve cómo proliferan las células e invaden localmente. Y pues generalmente lo que uno pretende en la parte clínica es poder hacer un diagnóstico temprano, ojalá no cuando ya hay sido una invasión local a tejido sanguíneo, tejido linfático, y donde las probabilidades de supervivencia pues se reducen bastante, o en el escenario de que ya hay un compromiso sistémico y hay metástasis. En ese comportamiento biológico del cáncer, como tal el cáncer, pues lo que sabemos es que existe una gran heterogeneidad biológica en las células y que en sí todas las células de la masa no son las mismas. Y también hay varias hipótesis en qué casos, o en los tumores, sobre todo los de origen hematopoyético, es muy claro que el origen de las leucemias es la célula madre hematopoyética, pero en otros, digamos que no está bien definido cuál es el origen, sobre todo en los tumores sólidos. Entonces, sean carcinomas o sean sarcomas. Entonces, digamos que ahí hay una evidencia bien variable y que esa diversidad biológica también es una diversidad en el comportamiento como tal del tumor y cómo responde más a quimio o a radioterapia y cualquiera de las intervenciones que podemos tener. Entonces, eso ya se conoce que hay, en realidad hay una heterogeneidad de esas células que se conforman y que hay diversos mecanismos que les dan a veces ganancias en su comportamiento a esa masa que le ponemos el apellido de masa benigna o masa maligna. Dentro del proceso como tal de la carcinogénesis, entonces hay 4 procesos importantes. Uno que es la iniciación del tumor, otro que es la iniciación de las metástasis, o sea, hay unos cambios genéticos que le permiten, se activan ciertos genes en condiciones que no deberían habitualmente estar encendidos y funcionales, y otros que van a permitir que esas metástasis progresen y tengan un comportamiento agresivo a distancia. Entonces, en cada uno de esos eventos, desde hace mucho tiempo conocemos parte de la respuesta de los genes que están implicados en estas etapas. Sin embargo, en la primera etapa de que inicia el tumor, ahí sí tenemos un vacío en el conocimiento, y es que entendemos el inicio de los tumores, y particularmente en el hereditario es en el que más entendemos. Pero como tal, hay mucho debate en realidad qué es lo que genera que empiece como tal el cáncer. Entonces, cuando ya está el comportamiento en ese estadio 4, cuando ya las metástasis van a distancias, ya no es una invasión local, sino bien lejos y a distancia y muy virulentas, entonces también se observa que los tumores tienen una predilección para irse a algún lado, tienen un trofismo, o sea, prefieren ir a hacer metástasis o al hígado o al hueso o al cerebro o al pulmón. Y aquí pues nos muestran ejemplos generales de cómo cáncer de pulmón, cáncer de seno, melanoma de células renales o colorectal tiene preferencia de irse al cerebro. Y bueno, y si vemos en cada uno nos aparece cáncer de seno. Y entonces, ¿cómo sabemos qué? Pues resulta que hay un tipo histológico de la clasificación histológica y bueno, combinada con todo lo que se hace a nivel inmunohistoquímico y molecular del cáncer, por ejemplo, de seno, hay un grupo que le llamamos el grupo triple negativo y ese preferencialmente tiende a hacer más metástasis, compromiso a distancia a nivel pulmonar. Entonces, cuando nos enfrentamos al cáncer, lo primero que deberíamos hacer, pero yo no sé por qué es lo último que pensamos, tal vez porque obviamente la mayoría de los médicos y los cirujanos y los mastólogos y los gastroenterólogos, pues están pendientes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que tratar al paciente y claro, siempre hay que hacerlo, pero paralelamente no debemos dejar de hacernos esta pregunta. ¿Será que estamos parados en el terreno de un cáncer esporádico o será que estamos parados en el terreno de un cáncer hereditario? Y eso puede cambiar el manejo del paciente en sí y también tiene implicaciones para el resto de la familia. Entonces voy a compartirles unos casos clínicos de la vida real, o sea, de la consulta, donde miraremos entonces y ojalá podamos discutir algunos aspectos para saber cómo respondemos a esta pregunta, ¿dónde estamos parados? ¿Estamos parados en el cáncer esporádico o estamos parados en el cáncer hereditario? Entonces, miremos el primer caso clínico, todos los nombres y algunos datos están pues
digamos, cambiados, o sea, en realidad yo me inventé ese nombre. A mí cuando hago casos clínicos, los que son estudiantes míos saben que a mí sí no me gusta poner paciente, no, a mí me gusta ponerle un nombre porque eso como que los hace empoderarse, que hay que comprometerse a que Rigoberta hay que darle una respuesta. Entonces, tenemos a Rigoberta, una mujer de tez blanca, de 37 años de edad, que no ha tenido hijos, que es fumadora desde los 18 años de edad, que trabaja en neuropsicología y no tiene ningún antecedente de cáncer de mama, ni cáncer de ovario, ni de ningún cáncer. ¿Ok? En su autoexamen de seno mensual, un día se detectó una masa, cuando ya por fin se pudo hacer biopsia y demás, entonces una masa de más o menos un poco más de 2 centímetros, y el reporte de la patología nos informa un tipo histológico en particular. Entonces nos dice adenocarcinoma invasivo tal, y nos informa todas estas siglas acá, que es, en última significa si expresa o si no expresa ciertas proteínas, como los receptores de progestágenos o los receptores de estrógenos. Y nos dice al final ER2, yo quiero, esperen, ¿cómo cambio el puntero? Bueno, ¿sí están viendo el puntero? Entonces ER2, hecho por inmunohistoquímica, donde da muy sugestivo de que aquí hay una sobreexpresión de una proteína importante, y se hizo también confirmación de este hallazgo por otra técnica molecular para identificar que efectivamente esa proteína está sobreexpresada. Entonces, a esta paciente, ¿qué pasó en la vida real? ¿Sí? ¿Qué pasó en la vida real? Entonces, digamos que lo que antes ocurría, antes de que la participación del genetista en la parte clínica y en los grupos de trabajo o en las juntas médicas, era que, pues sí, las decisiones se tomaban entre el médico tratante, el oncólogo, el médico general que lo remitió y le detectó, el cirujano, el radiólogo, y poco aquí intervención del genetista, ni en el diagnóstico, ni en el asesoramiento, ni en pensar qué puede ser. Esta paciente antes de enviar la genética, entonces se planteó si era o no candidata a hacer quimioterapia antes de cirugía o después de cirugía. Voy a contar, dejé aquí intencionalmente algo que ocurrió fue después, y es que se realizó una mastectomía radical y los ganglios de ese procedimiento fueron negativos. Vamos a ver entonces el otro caso. O si quieren, escucho ya, o si quieren escribir o participar, ¿qué piensan? ¿Será que esta paciente tenemos elementos para pensar que se trata de un cáncer o esporádico o de cáncer hereditario? Quisiera escucharlos o leerlos en la plataforma, no sé, o Sebastián, ¿me ayudas a ver si alguien está escribiendo algo? Porque no sé por qué no veo lo que escriben. No han escrito nada todavía, doctora. Ah, bueno, entonces miremos el caso 2. Otro caso de la vida real. Pidieron edad de inicio temprano. Ok, ¿qué más? No han escrito más. Muy bueno. Entonces, sí, tienen razón. Aquí en este caso, la edad debemos llamarnos la atención, porque pues es una mujer muy joven para que tengamos este diagnóstico de cáncer. Ahora miremos el caso 2. Me ayudan a leer porque yo no sé por qué no estoy pudiendo leer el chat, solamente estoy viéndome a mí misma y los loguitos de Sebastián y de Genosín y nomás. Bueno, Entonces, ajá. dice que fumadora también. Ah, sí, es que ella le adicionó cosas ambientales al riesgo de cáncer. Eso también es importante. Caso 2, Gumercinda, entonces otra paciente, o también otro nombre cambiado, maquillado, inventado por mí. Y entonces ella sí es un poco más mesticita, no es así como tan de origen tan caucásico como la primera paciente. Y 45 años de edad, tiene 2 hijos, ahí está la edad de los hijos para que calculen si los tuvo a qué edad, no les voy a decir yo, y a cada hijo le dio lactancia casi por 18 meses, y tuvo una menarquia a los 14 años, tuvo ciclos regulares y nunca usó anticonceptivos orales en sus métodos de planificación, siempre usó métodos de barrera. En los antecedentes familiares de esta paciente, literalmente es así, por eso lo dejé. Había
un antecedente del abuelo paterno de un cáncer de estómago, pero queda entre comillas porque a veces no sabemos si nos dicen cáncer de estómago porque tenía un cáncer en el abdomen, pero en realidad no sabemos si es el estómago o es cualquier otro órgano del abdomen, no sabemos si es que era una metástasis en el hígado, no sabemos si era qué era lo que pasa, pero lo que ella sabía era que el abuelo paterno había muerto de un cáncer de estómago, pero ella no tenía muy buena información de la familia por línea paterna, porque prácticamente que no creció muy cercano a ellos. Entonces no sabía con exactitud la edad, ni menos si realmente era un cáncer de estómago, o sea, el órgano estómago, o para decir que la ubicación era en el abdomen. Por eso a veces las palabras de las personas en la consulta tenemos que interpretarlas y hacer una anamnesis dirigida para obtener el mayor detalle posible, porque en el cáncer y cuando sospechamos que pueda ser hereditario, la principal herramienta es la historia clínica. Entonces tenemos que saber la edad, el tipo histológico, de qué murió, si ya falleció, cómo fue la evolución y qué estudios se hicieron de patología y de genética para ayudar en ese diagnóstico. Entonces, hasta aquí no sabíamos nada más, tal cual está ahí. Y una tía paterna que padeció cáncer de mama, pero otra vez el mismo problema, no sabemos la edad exacta, no sabemos el tipo histológico. ¿Qué sí sabemos? O sea, de los antecedentes propios de este caso. Hacía más o menos unos 3 meses se había sentido una masa en el seno derecho, grande. Y de la biopsia que se pudo hacer, nos informaron un carcinoma lobular con receptores negativos, ni receptores de progestágeno, ni receptores de estrógenos. Y el estudio del ER2 también negativo. Y aparte de eso nos informaron algo adicional. Y es que una de las inmunohistoquímicas que hicieron los patólogos de este análisis de esta biopsia era que no había tinción para identificar una proteína que es la etaderina. Pero aparte de eso, ella también tenía otras cosas. Entonces tenía epigastralgia de varios meses atrás que se había, digamos, interpretado como una gastritis. De hecho había recibido manejo para eso, Helicobacter pylori, bueno, todo sin haberle hecho una endoscopia, pero manejo de epigastralgia como si fuera una enfermedad idiopática. Y también tenía un disconfort, no era un dolor claro, sino manifestaba más como una molestia leve después de que comía. Al examen físico, entonces una onda cítica y una masa pélvica dura, grande. Bien en la pelvis se alcanzaba a tocar esa masa. Entonces, pregunto acá, hasta aquí con esta información, ¿será que este caso estamos en el escenario de un cáncer de seno esporádico o un cáncer de seno hereditario? ¿Qué elementos tenemos para sospechar una cosa o lo otro? ¿Qué cosas tenemos a favor o qué cosas tenemos en contra de lo uno o de lo otro? Por los hallazgos a nivel abdominal y lo demás, pues se hizo una endoscopia y la endoscopia confirmó un diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico pobremente diferenciado, típico de células en anillo de sello. ¿Y eso en qué traduce al final? Para los que no son médicos o para los estudiantes que todavía no han visto esto en patología. Eso traduce en que le ponemos el apellido a este carcinoma gástrico, entonces el apellido de difuso, ¿sí? Así es el nombre técnico de esta enfermedad. Entonces voy a parar, voy a intentar a ver si puedo leer acá, o Sebastián y Gina me dirán si tenemos elementos en estas dos historias para saber si deberíamos sospechar un síndrome hereditario o no, o estamos en el escenario de un cáncer esporádico. Bueno, aquí dice que las mutaciones heredadas de TP53 cursan con cáncer de estómago, APCE caderina y BRCA 1,5 en pregunta. Ok, o sea que están sospechando que en el caso 2 hay elementos para pensar que pudiera ser hereditario. ¿Qué otro elemento hay? Dice antecedentes familiares y patológicos relacionados. Ok, sí. ¿Qué más? No más. ¿O más? Miren que acá no está, ya tiene 45 años.
en el pasado hubo algunos criterios que sí, para sospechar un cáncer de seno hereditario, la edad límite eran 45, 50, eso fue debate por mucho tiempo. En todo caso, pues en términos generales se acepta que digamos que uno debería sospechar un cáncer hereditario en toda persona que tenga un cáncer menor de 50 años y si hablamos de cáncer de seno es lo más probable. Sin embargo, en épocas pasadas, en algunas clasificaciones, el límite era hasta 45. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la que tiene límite que nos hubiera dicho 45, 50? ¿Qué? ¿Lo sospechamos o no Responden, lo sospechamos por la edad? bueno, están respondiendo que el tipo de carcinomas, si el cáncer es hereditario, predisposición de dos familiares, menopausia, temprana, antecedentes familiares, aunque es poca la información, se puede sospechar hereditario. Ok, bueno, entonces digamos que hay muchos que dicen esto suena como algo hereditario. ¿Y qué piensan del reporte de la patología? ¿Nos ayuda o no nos sirve para nada? No hay respuestas todavía. ¿Qué piensan de que tiene un cáncer de seno y uno en el estómago? Independientemente de los detalles de la patología. ¿Será que eso nos debería encender alguna alerta? ¿Será que, como dicen a veces los gringos, la bandera roja? Bueno, Gina me va contando. Sí, es que había prendido la cámara en cambio del audífono. Nos restringe el tratamiento, metástasis, mutación APC, como pregunta mutación APC, infiltraciones del cáncer. Bueno, mm, todavía no voy a responder eso. ¿Y se el acuerdan de origen, la charla, mutación en de las primeras P53. charlas? A ver, Habló sobre eso. entonces, Era un signo de bandera roja. entonces tiene Entonces, dos tumores primarios ajá, diferentes. Tiene iba dos a hablar. primarios y aumenta la sospecha de que sea heredofamiliar. Familiar, exacto. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, probablemente esta paciente, es del caso 2, entonces su patólogo, su oncólogo, su médico, su gastroenterólogo, bueno, el ginecólogo, todos los que intervienen. Aquí hay algo que está pasando en el abdomen también, porque bueno, sí, quedó claro que en la endoscopia que había un carcinoma gástrico, pero también hay una masa en la pelvis bien abajo que llama mucho la atención. Bueno, entonces necesitamos entonces definir un plan a seguir con cada uno de esos pasos, de esos casos, y en esa conducta entonces generalmente tenemos varias preguntas. ¿Qué vamos a hacer en el manejo de cada una de esas pacientes? ¿Qué pronóstico se le debe informar a cada uno? Y si vamos a tomar o no la decisión de hacer una prueba adicional molecular y a dónde la vamos a hacer. ¿La vamos a hacer en el tumor? ¿La vamos a hacer en la sangre del paciente? ¿Y qué objetivo tiene cada uno? ¿Cuál es el propósito de esas decisiones que tomamos? Y eso es lo que nos enfrentamos individual y colectivamente en la toma de decisiones del manejo de las enfermedades. Y yo no sé por qué queda de última pregunta hacernos la pregunta con la que empecé. ¿Será que esto es esporádico o será que esto es hereditario o familiar o hereditario? Entonces, esa es la pregunta grande. ¿Tenemos cosas para pensar que estamos en la mayoría de lo esporádico? ¿Tenemos elementos para pensar que estamos en la minoría de los hereditarios? Ustedes me imagino que en las charlas anteriores hablaron que no es lo más común que tengamos el cáncer hereditario, que lo más frecuente es que estemos parados en el terreno de lo esporádico. Hay un artículo muy corto, muy bonito, que yo no sé por qué no se lo enseñan a uno en las escuelas de genética, que es esta propuesta de un grupo pequeño de investigadores que tienen una visión diferente del origen del cáncer, que no es lo que voy a hablar hoy, pero sí voy a mostrar la clasificación que ellos propusieron en el 2014, que efectivamente existe un cáncer esporádico, que es la mayoría, que es un patrón de herencia multifactorial y como su nombre lo dice, participan muchos genes y muchos factores ambientales para que uno se enferme. Pero el punto clave aquí es la carita feliz en los gametos, que los gametos no portan en teoría nada malo que se suponga que me va a generar a mí el cáncer más adelante en la vida. Más adelante en la vida, porque después del nacimiento, pues la dieta, la alimentación, la radiación, fumar y todos los factores de riesgo modificable que podemos o no intervenir, pues nos van a sumar
cosas ambientales para que de pronto nos dé o no un tumor en el estómago, en la piel, en la próstata o en el seno. Entonces, para que nos dé un cáncer, y miren que esta es la mayoría del escenario de las personas. Ellos proponen, sí, también creen pues en la división de que hay unos tumores que son netamente hereditarios. De hecho, en eso es lo que más se ajusta la teoría de, pues, de que hay algo, un cambio genético que favorece, que pesa mucho para que se presente el fenotipo cáncer, y que aquí los gametos portan la mutación. O sea que aquí generalmente vemos un patrón de herencia, vemos que hay varias generaciones afectadas, tiende a ser de manera vertical, como la mayoría de las cosas autosómicas dominantes. Y además, entonces, aquí el inicio de las cosas puede ser muy temprana, puede aparecer en la pubertad o en los adultos jóvenes, no necesariamente en los adultos mayores de más de 50, 60 y 70 años. Entonces, esos que hacen parte de las, digamos, los elementos que le permite a uno sospechar dónde estoy parada, si es una edad muy temprana para la historia natural de cada cáncer. Entonces dijimos que un punto de corte de cáncer de seno en una época estuvo en 45, después pasó a 50. Entonces, ¿cuál es la edad temprana? Que es ser joven para tener cáncer de seno, o cáncer de próstata, o cáncer de estómago, o de eso dependerá de la historia natural de cada uno de esos tumores. Y entonces vemos acá, podemos también ver otros elementos, que es que haya bilateralidad o multifocalidad o metacronía o sincronía. O sea, si tengo órganos pareados como los senos, pues si tengo dos masas, si tengo dos tumores. Entonces no tengo un solo cáncer afectado. Las dos historias que les mostré, ambas solamente era unilateral. Y entonces ahí ponemos, ahí es lo que llamamos el cáncer hereditario. Ellos hablan de pues un porcentaje más bajo, pero proponen que también no olvidemos que el cáncer, bajo la visión de estos autores, es una enfermedad del tejido. Y proponen que debería llamarse como un error innato del desarrollo. Y que cuando estamos en el periodo prenatal, pueden haber disruptores externos, endocrinos o biológicos y químicos, que también van a afectar que podamos tener unas presentaciones tempranas de cáncer, y no necesariamente son hereditarias, pero que han hecho una disrupción en un momento muy temprano del desarrollo, y que si se suma con lo ambiental postnatal, pues se presentan entonces esas anomalías, y aparte de eso, también un riesgo elevado para cáncer. Entonces dijimos que pues en el cáncer esporádico hay muchos genes y hay cosas ambientales, muy bien los que dijeron así, la señora fumaba, así le adicionó un factor de riesgo ambiental. ¿Cuáles son esos genes? Voy a tratar de hacer esto rápido, porque primero es una lista larga y segundo es bien complejo, y yo supongo que eso ya lo trataron en las sesiones anteriores. Entonces la lista es larga, genes que tienen que ver con múltiples funciones, pero si las agrupamos en dos cosas grandes es cómo se controla la proliferación y la muerte celular programada, y cómo se expresan los genes y cómo se mantiene la integridad del genoma. Entonces ahí hay una cantidad de moléculas involucradas en toda esa función para que haya armonía en la célula. Pero al final entonces lo que nos interesa es que pues definitivamente a veces hay un daño en el ADN. Pero también nuestro cuerpo tiene unos sistemas de reparación que tratan de que ese daño se pueda corregir. Y ese daño puede ser totalmente de cosas externas como también de cosas endógenas. O sea, van a haber cosas inducidas por cosas propias de nuestro organismo, o otras que realmente son externas, como por ejemplo los rayos ultravioleta. Y todo ese sistema de protección, pues hay muchas moléculas que buscan que todo se solucione, que esas lesiones o esos daños al ADN se puedan resolver para que pues, las células no sobrevivan con esas lesiones. Y hay unas moléculas que supervisan que las correcciones que haya que hacer se haga y que se dé tiempo para hacerlas. Entonces, al final, tenemos una cantidad de genes que impactan en cómo es la integración, en el mantenimiento de la integridad genómica del todo el genoma, también del epigenoma, y cómo se controla la expresión de los genes para que haya un equilibrio en la proliferación, el ciclo celular, la diferenciación terminal y la muerte celular programada. Entonces, en realidad, hablar de cáncer, independientemente de si le ponemos el nombre de esporádico o
o hereditario, es hablar también de cosas muy complejas y de muchas vías de señalización. De esas vías de reparación, miremos acá una de las vías de reparación, la NERD, que al final algunas tienen el objetivo de prevenir que, pues, que hayan mutaciones espontáneas o ya sean por cosas químicas o por cosas físicas externas como los rayos ultravioleta, y otras es si las células, otros sistemas se concentran como en que si la sobrevivencia o no de la célula debe ocurrir dependiendo del daño que ocurra. Y algunas reparaciones tienen que ver con procesos importantes a nivel biológico, que es cuando el ADN se replica. Pero al final después tienen una vía común, que es que se repara el daño, pues un montón de moléculas que ayudan en eso, hay una ligasa y también participa una polimerasa ribosa al final del proceso. Entonces en el cáncer esporádico, la teoría dice que es que hay un montón de múltiples cambios, múltiples mutaciones de todo tipo en un gen y en otro, que hace que una célula normal y todo se vuelva una neoplasia y después termine siendo algo maligno y sea algo metastásico. O sea que esto es un proceso multipasos y todos esos procesos celulares complejos de toda esa lista de moléculas pues estén alteradas, se pierde el control de la célula, la proliferación, hay un perfil epigenético anormal y se pierde toda esa integridad del mantenimiento del genoma. Aquí hay dos actores principales que son un grupo de moléculas que tienen la función no natural normal de ayudar en la proliferación celular, pero que pueden mutarse por diferentes mecanismos, por translocaciones, por amplificaciones o por mutaciones que generan un exceso de ganancia que al final terminan haciendo que la proteína tenga un papel alterado. Entonces, esos genes cuando se mutan se le pone el apellido de oncogenes y cuando están en estado natural, normal, funcionales, se le pone, pues se llaman protoncogenes. Y hay otro grupo de genes que se llaman los genes supresores tumorales que tienen la función como de ponerle un freno a la división celular, pero que para que se manifieste el fenotipo, habitualmente se requiere que las dos copias de esos genes estén alteradas. Ahora, el camino para que estén esas dos alteradas en el cáncer esporádico es porque allá en el tejido, en teoría, los dos alelos se mutaron, pero en el cáncer hereditario, pues uno nació mínimo con una ya mutada y pues va a ser más fácil y más rápido en el tiempo que por mecanismos diversos, menos conocidos o más conocidos, ocurra lo que se llama una pérdida de la heterocigosidad, es decir, que el otro alelo también se mutó. Entonces, al final, para que se manifieste el efecto de estos genes llamados supresores tumorales, yo necesito que los dos alelos estén alterados, ya sea porque los dos se alteraron el tejido, porque ya veníamos con uno alterado, porque lo heredamos por línea germinal, y el otro alelo sea a nivel posigótico, a nivel postnatal se alteró. Entonces el cáncer de mama, ¿qué es? O el cáncer de seno, ¿qué es? Pues como un nombre lo dice, es cuando tenemos un cáncer que deriva de alguno de los componentes que forman los senos, que son varios componentes, también tenemos tejidos alrededor, piel, todo, pero los más importantes y las estructuras más importantes son los conductos y los lobulillos, o sea, donde se produce la leche, y el conducto por donde sale hacia la parte externa, la leche materna. Entonces, la mayoría, pues si bien hay varios tipos celulares, pero la mayoría de los cánceres de seno son derivados de los conductos y son de tipo carcinoma porque eso es un epitelio. Pero no olvidemos que podemos tener también un reporte lobulillar o lobular, si ustedes se acuerdan, como decían algunas de nuestras pacientes. Entonces, en términos generales, antes de que sepamos si es hereditario o no, o si es esporádico, resulta que de esas pacientes les toman una biopsia, las mandan a patología, y patología puede que se apoye o no con cosas moleculares de genética o genómica, y entonces en general el 70% de los casos tienen receptores de estrógenos y progestágenos, se llaman hormonodependientes, otro 15% alrededor expresan ER positivo y un 15% alrededor les ponemos el apellido triple negativo, que ese término yo ya lo había utilizado. Triple negativo es que es negativo para los dos receptores de hormonas de estrógenos y progestágenos y negativo para este ER2.
Entonces, ese a veces lo llamamos triple negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el patólogo? ¿Qué es lo que hacen allá? Miran al microscopio, miran cuáles son las células alteradas y están en los conductos o en los lobulillos y hacen tinciones y entonces nos dicen ER positivo o ER negativo. ER positivo si sí lo expresa, ER negativo si no lo expresa, y después nos informan los dos receptores. Aquí pues en este gráfico solo está el del receptor estrogénico porque es el más importante y el que tiene intervención terapéutica que se puede hacer. Aparte de eso, nos informan otras cosas. Nos informan si se expresan o si no se expresan otros genes. Entonces, generalmente los que son o sea, receptor estrogénico positivo, entonces se hacen otros marcadores que nos están indicando si qué tan diferenciado es o qué tanto se está dividiendo esas células. Entonces, también nos llegan reportes que dice Ki67 altamente expresado o pocamente expresado, y lamentablemente pues cuando está muy expresado este marcador, entonces habla de una pobre diferenciación, y generalmente pobre diferenciación implica generalmente mal pronóstico. Y con esas ayudas entonces clasificamos en 4 tipos grandes, que son el luminal A y el B, que en términos generales tienen receptores positivos de estrógenos, pero miren que podemos subclasificar dependiendo si tienen o no una alta expresión de Ki67. Y otro grupo que definitivamente es cuando sale el ER positivo, que se llama ER positivo. Entonces tiene el ER positivo. Y cuando todo eso nos da negativo es cuando llamamos el triple negativo. En inglés también lo vamos a encontrar como el basal-like. Me gusta el nombre, ambos nombres son chéveres porque el triple negativo nos orienta a la cosa de la realidad que nos informa el laboratorio y la patología, pero basal-like nos recuerda a que se parece como al estado más primitivo de cuando se empieza a formar el tejido. O sea, es un proceso un poco más indiferenciado, y miren que en qué porcentaje se puede o no tener un grado tumoral más avanzado o un tamaño más grande. Entonces, esa primera clasificación es la que realmente nos llega a nosotros. A nosotros nos dice, es que pienso que tengo un cáncer heredofamiliar. Muy pocas veces es así. Cuando se ha ido a mirar la parte genética de esta clasificación, se puede mirar desde 2 vías. Desde la vía de si tiene o no cosas cromosómicas, o si qué pasa en la expresión, o sea, de los perfiles de transcripción, que creo que era la charla anterior a esta charla, o fue una de las anteriores. Entonces van a ver variantes en el número de copias, o sea, de lesiones y duplicaciones, van a haber amplificaciones génicas, y entonces todo eso ya se ha estudiado y se sabe que dependiendo de eso es con más probabilidad que estén ese tipo de variantes. Hay algunos otros tumores en cáncer de seno, es mucho más frecuente que hayan variantes en el número de copias. O sea que es también importante que las pruebas genéticas que se ordenen incluyan ese análisis, porque pudiera ser que por ahí encontremos la respuesta, y que a veces no se va a tener la respuesta con un estudio de secuenciamiento únicamente. Entonces uno llega y hace esa clasificación en tu basal o triple negativo, ER2 positivos, luminal A y luminal B, y con eso pues define tiene buen pronóstico, mal pronóstico, y toma decisiones. Pero pues en años más recientes pues han habido toda una cantidad de múltiples pruebas que van dirigidas al tumor y que van a hablar de marcas de expresión génica que nos permitan conocer más el comportamiento, que en últimas esas marcas de niveles de expresión pueden o no estar explicadas por esa variación en las copias, en esas deleciones o duplicaciones que se pueden encontrar. Entonces, para eso tendríamos que tener el tumor específicamente, y en algunos casos, pues ya no ir solamente a la parte genómica, sino transcriptómica, y hacer extracción de RNA para entenderlo. Entonces, existen varias plataformas comerciales y aprobadas desde hace mucho tiempo, donde pues generalmente quienes lo ordenan son los oncólogos, porque con eso pues la idea es tomar decisiones terapéuticas con los pacientes. El punto es que en el cáncer esporádico, y esto sí ya es cáncer esporádico, cuando se han analizado tanto la forma, la arquitectura de qué variantes de copias hay, normales o anormales, y se compararon con muestras en sangre periférica, o sea, tengo pareado muestra del tumor y muestra del paciente antes del tratamiento. Entonces, casi que el 85% tenían
copias aberrantes de lesiones y duplicaciones, y también tenían alrededor de un 8 a 2 punto algo por ciento, de 8 a 7% de variantes en un único nucleótido que impactaban en ese fenotipo. Y esas variantes en el número de copias aberrantes terminaban impactando, porque este es un estudio muy lindo que combina la parte de variantes de lesiones y duplicaciones con la expresión y hace un análisis de ambas cosas. Entonces, mira qué genes están sobreexpresados, upregulation, o sea, están en expresión exagerada, y pues cuando uno va y mira las funciones de muchos de estos genes, pues muchos son protoncogenes, muchos son de esos que normalmente existen para que las células proliferen, y cuando miran los que están con expresión disminuida, down regulation, entonces muchos de esos son los de supresores tumorales, o sea, los que necesitamos para vigilar, para cuantificar y como para que tengamos un equilibrio entre proliferación y no proliferación celular. Entonces, con esas marcas genéticas, de expresión de los genes, podemos también apoyar qué bueno o mal pronóstico y qué decisiones se van a hacer. Entonces, volvemos al punto, y es que, porque todo lo que expliqué antes es del cáncer de mama esporádico confirmado, es decir, que definitivamente el cáncer esporádico es un proceso con un montón de factores poligénicos y ambientales, y este estudio es de los que apoya esa teoría, y que no fueron no fue que la persona nació con, porque miren acá, en este cuadro izquierdo de todos estos diagramas de Venn, dice CNVs. En este artículo clasifican los CNVs con lo que uno nació. O sea que en realidad el 85% de las variantes de ganancias y de lesiones que habían en estos tumores se adquirieron después, o sea, fue el tejido a lo largo de la vida que lo adquirió, y no fue que nacieron las mujeres con eso y que por eso les dio el cáncer. Entonces, ¿cómo definimos estamos parados realmente en un cáncer hereditario? Entonces, vuelvo a traerles la idea de que es porque lo heredamos, porque los gametos traían ya la mutación, y de ahí todas las células de ese individuo tienen la mutación. Ahora, puede darse que la mutación no haya sido heredada porque es una mutación nueva. Las ovogonias o las espermatogonias se pueden mutar. Me encanta este grafiquito porque en realidad la mayoría de las mutaciones nuevas vienen de los espermatozoides, sobre todo las mutaciones puntuales. Entonces sí, muchas vienen por mutaciones de novo de los gametos. Entonces, y por eso, pues puedo tener bilateralidad, por eso puedo tener una edad de presentación más temprana, por eso veo una historia con unas histologías no tan comunes, los tipos raros, los tipos histológicos, y por eso es tan importante tener el reporte de la patología en la consulta, porque si no, estamos perdidos, y entonces le ponemos el apellido de cáncer hereditario. Entonces, ¿en cuáles de estos tipos podemos sospechar más que estamos parados en el escenario de un cáncer hereditario? Si ustedes recuerdan la primera paciente, ella estaba parada en el triple negativo, ¿cierto? Estaba, perdón, ¿qué le hice? Triple negativo, pensé que estaba avanzando y me fui para atrás. Ella, todo apuntaba a que era triple negativo, porque ER negativo, ER2 negativo, receptores de estrógenos y progestágenos negativo, triple negativo. Entonces, y alguien dijo, la edad muy temprana, 30 y pico de años, 37, bueno, no me acuerdo ahorita cuánto era, 37, 38. Entonces, sí, en esa paciente estaba indicada que llegara a la consulta, porque es que tenía una edad temprana y tenía un tipo histológico muy sospechoso de que pudiera ser un cáncer hereditario. Ahora, con respecto al tipo histológico, la cosa sí era diferente. Resulta que, si ustedes recuerdan la historia, decía que era un adenocarcinoma ductal invasivo. O sea, en realidad era del más común de los tipos de cáncer, que es el ductal. Es el tipo histológico, si no llamaba como alertas. Pero la clasificación de la inmunohistoquímica y el reporte que nos dan los patólogos y esa triple negativo o basal light sí nos debe hacer sospechar, y es que deberíamos investigar si esa mujer estamos en el escenario de un cáncer hereditario. Pero miren que ella sí no tenía factores, antecedentes familiares de ningún tipo. Entonces también debemos acordarnos que existen mutaciones de no. Entonces estamos aquí en el escenario del basal light, y en este caso podemos sospechar que estamos parados en un cáncer hereditario, y en particular deberíamos pensar como
una de las primeras opciones, que son los famosos genes BRCA1 y BRCA2, como lo decimos como coloquialmente, pero pues que en realidad no, nos inventamos esa manera de comunicarnos, es como lo que la mayoría de las personas tienden a decir, le decimos BRCA1, BRCA2, pero en realidad no es BRCA1 y BRCA2, sino BRCA1 y BRCA2, no es BRCA, pero bueno, decimos así. Entonces en el cáncer hereditario generalmente tenemos unas variantes. Entonces, en realidad el cáncer de mama hereditario no se llama solamente cáncer de mama hereditario, puede llamarse de muchas maneras, pero una de las patologías que cuando es provocada por mutaciones en este gen BRCA1 y BRCA2, pues generalmente son síndromes donde heredamos es el riesgo de probablemente padecer un cáncer. No es que heredamos el cáncer, sino heredamos es un factor de riesgo que va a tener una penetrancia o no, alta, moderada o baja, de que nos dé un cáncer en algún momento de nuestra vida. Entonces, en ese escenario, pues generalmente uno al principio, hace muchos años, que nos decían cáncer de cero triple negativo, lo primero que nos imaginábamos era el BRCA1 y el 2, sobre todo el 1. Y entonces, pues se hicieron muchas pruebas solamente de esos genes, pero en realidad poco a poco se fueron determinando pues que habían muchos otros genes que también podrían tener. Y si ustedes miran esta tablita, dice el riesgo relativo es mayor a 5. ¿Sí? Entonces hay otros genes involucrados de manera hereditaria con las que podemos nacer y que nos predisponen a que de pronto tengamos un cáncer de seno e incluso en otros tejidos teniendo esa misma enfermedad, pero con un componente hereditario, generalmente en patrón de herencia autosómica dominante, donde el riesgo de recurrencia, si ustedes recuerdan, la herencia mendeliana monogénica es del 50%. Entonces, aquí están nuestros famosos BRCA1 y BRCA2, como coloquialmente a veces les decimos, pero pues no son los únicos. Entonces, entre más rara sea la frecuencia de esas mutaciones de esos genes y dependiendo la penetrancia, que es esa probabilidad de que un individuo que porta una mutación realmente lo desarrolle, entonces hablamos entonces de que en general la mayoría de los pacientes que le ponemos el apellido cáncer de seno hereditario, pues probablemente tiene una alta probabilidad de que tengamos mutación en BRCA1 o 2 o PTEN o P53 o CDH1 o en estos otros. Pero miren que existen otros genes con otras variantes menos que no son tan raras, que también tienen otro riesgo, tienen un riesgo moderado o si queremos llamarlo un riesgo intermedio, y hay otros menos comunes que tienen un riesgo más bajo. Entonces, al final terminamos haciendo una estratificación de que dependiendo de ese reporte molecular, que efectivamente en qué probabilidad de riesgo podemos tener. Entonces, en sí, hubiera podido hacer la charla de solo cáncer de seno y de ovario hereditario y hablar de solo BRCA1 y BRCA2, pero en realidad nos hubiéramos quedado muy cortos porque entonces nos hubiéramos puesto a pensar de que eso es la única enfermedad que nos importa en cáncer de seno y resulta que no, empezando porque el nombre de la enfermedad no solamente incluye la palabra cáncer de seno hereditario, sino cáncer de seno y de ovario hereditario. O sea, tengo que tener en cuenta acá dos órganos principalmente, que es el seno y el ovario, pero también miren, en los hombres, el cáncer de próstata y el cáncer de páncreas. Y entonces hay que tener en cuenta todo esto, hay que tener en cuenta otros tipos tumorales que pueden estar relacionados entre sí, o sea que no siempre nos va a llegar la paciente o el paciente masculino diciéndonos tengo cáncer de seno, también nos puede decir tengo cáncer de próstata o tuve un cáncer de páncreas. Y como ustedes pueden ver en esta parte de la tabla de la herencia es dominante y pues dijimos en esta enfermedad que si queremos llamarla mendeliana, BRCA1 y BRCA2, pues son los protagonistas. Pero hay otras enfermedades, otros síndromes genéticos que predisponen a cáncer, que también su fenotipo puede ser que un elemento más sea tener un cáncer de seno. Y a mi criterio, en ese sentido, también es un cáncer de seno hereditario, solo que no es el típico BRCA1 y BRCA2, sino que a veces le tendremos que poner otro título. Y, por ejemplo, en síndrome Li-Fraumeni es frecuente que tengamos diagnósticos de sarcomas. Por eso empecé hablando los tipos de cáncer.
carcinomas, sarcomas y los llamados líquidos o de la hematopoiesis y los linfáticos. Porque es que para que yo sospeche de pronto una familia que tenga un síndrome Li-Fraumeni, me debo imaginar y debo pensar que no solamente me voy a enfocar en el cáncer de seno. Recién empecé yo a hacer la consulta de genética en el año 2010 en Colsanitas, atendí a una paciente muy joven, 28 años, y la sospecha clínica siempre fue que tenía un síndrome de Li-Fraumeni porque a los 10 años tuvo un osteosarcoma aquí en el cráneo, en el hueso frontal. Y a los 26, 27 años toma tu diagnóstico de cáncer de seno, que fue cuando por fin llegó a genética. Y entonces, miren que clínicamente cumplía criterios para pensar que nos enfrentamos a un síndrome donde hay una predisposición alta para desarrollar cáncer de seno, pero también nos debe orientar cuando tenemos esos sarcomas, entonces osteosarcoma, radiomiosarcoma, leiomiosarcoma, o sea, cualquier cosa que le pongamos el sarcoma, que es de origen mesenquimatoso, pero si también tiene un cáncer de adenocarcinoma ductal de seno, pues no vamos a pensar en ese escenario que simplemente o es un esporádico o será que es mutación en BRCA1/2, porque lo primero que vamos a pensar, no, eso es mutación germinal de P53. Y como otra opción puede ser mutación en CHEK2. En esa época que yo vi a esta paciente, que les cuento que 12 años osteosarcoma en el frontal y 26 o 27 años un carcinoma de seno. En ese escenario, entonces, en esa época no había disponibilidad de la NGS, o sea, del secuenciamiento de última generación, donde hago muchas cosas al tiempo. Entonces, pues yo lo primero que hice fue pedirle P53, salió normal y después con el tiempo ordenamos CHEK2. En esa época así, ¿por qué? Porque todo era secuenciamiento tipo Sanger y entonces pues no había tanta disponibilidad, en ese momento de múltiples cosas en simultáneo. Eso es una maravilla, las técnicas de nuevo secuenciamiento, porque han acortado el tiempo y han disminuido el gasto de las pruebas moleculares y nos permiten tener unas respuestas más rápidas. Pero miren pues que hay otro síndrome que también puede haber cáncer de seno, pero acompañado de cáncer de tiroides y cáncer de endometrio. Entonces, aquí también tenemos que pensar, entonces también es autosómico dominante y el gen protagonista es un gen que se llama P3. Entonces, en términos generales, cuando hablamos del cáncer de seno y ovario como enfermedad hereditaria, generalmente cuando le ponemos todo ese apellido y confirmamos que hay una mutación en BRCA1 o BRCA1 y 2, pues no solamente debemos concentrarnos en pensar en el cáncer de seno, sino que puede haber un segundo tumor en el seno, o sea, puede haber bilateralidad, que puede haber un cáncer de ovario, incluso para el ovario no importa la edad de diagnóstico, generalmente cuando hay un antecedente de cáncer de ovario en la familia o personal, debe ser una bandera roja, o sea, cáncer de ovario a cualquier edad, así sean 100 años, 90, 70, 50 años, hay que sospechar y hay que pensar que hay que buscar una causa genética. Y pues cuando tenemos un hombre con cáncer de seno, pues también hay que prender las miles de alarmas porque es el género que menos frecuentemente tiene cáncer. Entonces cuando vemos lo raro de lo raro, pues ahí también es otro signo de alarma. Y no olvidar el páncreas y la próstata y también el melanoma. Entonces aquí quiere decir que tenemos, dependiendo si es BRCA1 o BRCA2, una mayor posibilidad, una penetrancia que se expresa en términos de porcentaje, que algunas están condicionadas por la edad, otras no importa la edad, de que se presente no solamente cáncer de seno, sino también otros tumores en otros tejidos. ¿Cuál es el riesgo cuando una mujer o cuando una persona aporta mutación en BRCA1 y BRCA2? Entonces, la probabilidad de que tenga un cáncer de seno depende también de la edad o que desarrolle bilateralidad o miren o que desarrolle cáncer de ovario. Entonces si comparamos el riesgo de los azulitos claritos que son la población general con los portadores de mutaciones en BRCA1, pues la diferencia es muy grande, entonces el riesgo de desarrollar cáncer y entonces ya cada quien, ya en la consulta, en el asesoramiento genético, tendremos que explicarle esos números a las personas, explicarle que es una probabilidad, explicarle que es una penetrancia y si debemos o no controlar factores ambientales, porque ¿de qué sirve que yo le mande a hacer un test genético si la persona no se cuida, sigue fumando, no tiene lo modificado
o con plan de modificarse. Entonces, la idea es que o no está comprometida con su seguimiento y sus medidas de prevención primaria. Entonces, eso también tiene que ser en el contexto de una consulta y un seguimiento. Entonces, miren que hay algunos otros genes que también a veces nos pueden dar cáncer de seno. Entonces, PALB2, BRIP1, cáncer de seno también. Y particularmente, miren que el efecto en el fenotipo de lo que pasa en estos genes, o sea, que nacimos con una persona que nace con una mutación en estos otros genes, resulta que con un solo alelo mutado, o sea, ser heterocigoto, un solo alelo, pues se incrementa el riesgo. Pero ¿qué pasa cuando estos genes están mutados en los dos alelos? Pues ahí ya tenemos ese otro diagnóstico, otro fenotipo. En este caso, pues anemia de Fanconi, y también se relaciona pues con otros tipos de tumores. Entonces, tener una mutación o dos impacta en cómo se podría manifestar algunos genes, por ejemplo, este PALB2 y BRIP1, de que nos puede incrementar, pues una mujer pudiera tener o un hombre pudiera tener mutación BRIP1, no tiene anemia de Fanconi, pero sí tiene un riesgo más elevado de pronto de desarrollar cáncer de seno y que pueda ser obviamente, hereditario o familiar. Entonces, en conclusión, cuando tenemos, digamos, personas que tienen variantes patogénicas o probablemente patogénicas en estos genes, pues no solamente debemos pensar en el cáncer de seno, sino tenemos que pensar en otros cánceres asociados, sobre todo en páncreas y próstata para BRCA2, y aparte de eso, si hay una mujer, por ejemplo, con cáncer de ovario y se le confirma mutación de BRCA2, es candidata para recibir un tipo de terapia dirigida en particular y que se ha visto que impacta la sobrevida. En teoría, tenerlo es de mal pronóstico, pero es que antes pensábamos que pedir las pruebas genéticas solo nos permitían confirmar nuestras sospechas diagnósticas de los criterios clínicos que nos hicieron pensar que por aquí es la respuesta de que esto es hereditario, y lo confirmamos con una prueba molecular. Obviamente lo más chévere es que nos llegue la prueba molecular confirmatoria, pero pues ninguna prueba tiene una sensibilidad del 100%, y obviamente pueden haber cosas que se puedan escapar. Aquí podemos ver entonces P53 hereditario, ¿cierto? Lifraumeni. Vemos que aquí es frecuente entonces otras cosas, tumores cerebrales, y ya dijimos los sarcomas, y los sarcomas que se presentaron en la infancia, en la adolescencia, así como la paciente que les cuento, 12 años, un osteosarcoma frontal. PTEN, entonces, tiroides y endometrio, y aquí entonces puede ser que se nos escape cogerlas, porque a veces sí tuvo cáncer de útero, que otra vez entre comillas útero, ¿será que es el cervix o será que realmente es del endometrio? Entonces hay que clarificar esos detalles, y lo mejor es tener biopsias a mano. Una vez me pasó, así como el cuento de que uno hasta que no le pasa, ¿no? Entonces una vez, también recién empecé a hacer la consulta cuando no había los paneles multigénicos, toda la juiciosa de hacer la historia, hablar con la paciente, además de una enfermera, de todo, eso sí, médico y profesional de la salud, entonces peores pacientes y te les pasa lo raro de lo raro. Pero en el momento de las valoraciones iniciales, lo que ella sabía era que había una tía que había tenido un cáncer de útero. Y a pesar de que era enfermera y que pues en teoría supuestamente sabía de qué estábamos hablando, pues yo quedó registrado como un cáncer de cuello de la matriz, o sea, de cervix. Con el tiempo, después nos volvimos a ver como un año y medio, 2 años, y resultó que la tía no vivía en Colombia, no sé qué. Yo le dije, mira, en algún momento de la vida me tienes que traer patología en mano. Y ahí sí depende la confianza y el nivel de comunicación de los que van a la consulta con su familia, porque pues yo llamo eso el chisme familiar, y no es un chisme. Pero en últimas, para el paciente en términos prácticos sí es, porque es que le toca a veces lo sabe, pero a veces le toca ir a hacer espionaje familiar para saber edades, para confirmar cosas, porque si no, la historia clínica familiar nos va a quedar incompleta. Y en el caso de ella, al principio pensamos que era una cosa, cuando aparece después con la copia que se pudo por fin conseguir la tía por allá en Australia, y no era un cáncer de cervix, era un cáncer endometrial. Y eso cambió todo el escenario. Y resulta que como en esa época solo se hacían poquitos, yo por lo menos no se le había evaluado PTEN. Y entonces, ¿qué tocó hacer? Pues explicarle a ella que el abordaje inicial de la impresión diagnóstica cambiaba, y que con ese antecedente familiar pues teníamos que pensar en otras cosas. Estos son otros genes que también pueden favorecer
digamos, el riesgo de padecer cáncer y no solamente debemos pensar en cáncer de seno, sino también en otros casos. Entonces, miremos acá ejemplos. Por ejemplo, esta familia C tiene mutación en BRCA1 y miren que el cáncer el que está, no dice por ningún lado seno, resulta que es de trompa y de ovario. Pero igual la enfermedad se llama cáncer de seno y de ovario hereditario. Y en este caso, confirmado qué fue lo que pasó. Y entonces, aquí tenemos entonces que se hicieron unos direccionamientos a el resto de la familia para tomar decisiones preventivas. Miremos esta otra familia. Miremos acá, este individuo que se le diagnosticó fue un adenocarcinoma gástrico difuso, o sea, parecido al caso de nuestra paciente número 2, una mujer, y miren que había ya uno de sus hijos, el mayor, ya había tenido también la enfermedad y miren, ya había fallecido. Y ese ya había tenido descendencia. Entonces, aquí vemos que estamos hablando de que hay un patrón vertical, de que tenemos sí un cáncer gástrico, pero no debemos olvidar que en este cáncer gástrico difuso también hay un riesgo alto a tener cáncer de seno. Y aquí había como lo mismo, como el dato de, ay, por allá un abuelo que murió de cáncer gástrico o cáncer de estómago, no sabía, presumimos que pues que sí era lo mismo. Entonces, en conclusión, esta ya la hemos visto, tenemos unas enfermedades mendelianas que generalmente son autosómicas dominantes, donde tener mutación en BRCA1, PTEN, CDH1, pues es tener un cáncer hereditario, y en el caso de el fenotipo principal de BRCA1 y 2, pues es el seno, pero también es el ovario, y en el fenotipo de P53, pues aparte del seno puede ser también un sarcoma, y en CDH1, pues no solamente es el seno, sino también es el estómago, también es el páncreas, y en menor riesgo pudiera ser también el colon. Entonces, en realidad tenemos que preguntar al detalle mucha de la historia familiar para poder tener los mayores elementos y emitir un concepto y saber en dónde estamos parados. ¿Qué decisiones se tomaron entonces con estas familias en las cuales no solamente se analizó la parte de la mutación, sino además se analizaron un perfil a nivel de RNA de perfiles de expresión de otros genes? Entonces, miremos acá. De los casos en este estudio se investigaron tanto línea germinal como línea somática. No voy a mostrar por ahora los datos de la germinal. Entonces, miren las mutaciones confirmadas, las edades, aquí pues la mayoría eran de origen blanco, caucásico, y tenían los que tenían BRCA1 y 2 que no habían hecho cáncer de seno, todavía no, pero por lo menos en alguna de ellas se tomó la decisión de remitir a un lugar donde se maneje esa predisposición de ser una mujer portadora de una variante genética que me infiere una mayor probabilidad de cáncer de seno. Entonces, poderla referir y poderle hacer un seguimiento diferente, un seguimiento más estrecho, un seguimiento más cercano. Si decido si le hago mamografía, resonancia, ecografía o qué al seguimiento de cómo voy a cuidar el seno, su cuidado, sus medidas de prevención controlables, modificables, el sobrepeso, fumar y todas las otras cosas que sabemos que pueden impactar. Aquí en este estudio también se vieron las mutaciones somáticas. Y con esas mutaciones somáticas, o sea, que tenía el tejido en las mutaciones, también en algunos casos se tomaron algunas decisiones de prescribir o no algunos medicamentos. Por ejemplo, en este paciente, miremos acá el número 11, una mujer de 53 años positiva para BRCA1 y 2, una mutación específica, y resulta que ya tenía digamos, la recomendación de que si hacía metástasis o que si no respondía al tratamiento, se podía adicionar en su manejo dirigido un inhibidor de esa polimerasa ribosa, que es la que termina de reparar en la vía común de la imagen que pusimos, sea por cualquier lado que se reparen las rupturas al ADN, al final necesita esa polimerasa. Entonces, cuando esa polimerasa se inhibe, favorece que las células que tienen alguna alteración mueran. Entonces, es un controlador de que no proliferen más las células que tienen alguna alteración. Estamos entonces en una era donde el manejo del cáncer a nivel de prevención y de decisiones
de los presintomáticos o de los que sospechan pueden tener el riesgo de o del que está padeciendo la enfermedad, pues está enmarcada en la medicina personalizada. Me imagino pues que eso ya hablaron antes al detalle, lo voy a pasar rápidamente. Existen muchos estudios al respecto, analizando las variantes, el número de copias al ADN, la parte epigenética, el RNA mensajero, toda la parte transcriptómica para definir cómo podemos accionar, cómo hacer intervenciones en cada una de esas firmas y poder definir si estamos en un riesgo individual bajo, porque sería muy parecido al de la población general, o sea, los grisecitos, o si estamos como los moraditos en un riesgo poblacional moderado, o sea, ya no es el mismo poblacional, ya tenemos un riesgo mayor o tenemos un riesgo altísimo. Entonces, estamos en ese riesgo alto, donde hay variantes en ciertos genes de penetrancia alta y definitivamente, y entonces generalmente ahí es donde estamos parados en el escenario del cáncer hereditario, llámese de seno o llámese de otra cosa, y que todo eso va a venir enmarcado o ya está siendo enmarcado en hacer terapias de medicina personalizada y una medicina de precisión que permita tener el mejor resultado posible a los individuos que están enfermos. Entonces, volviendo a los casos clínicos, vamos a ver qué les cuento qué pasó. Entonces, efectivamente, esta mujer de 37 años, miren que era muy joven, sí, tenía el criterio, pero no olvidemos los otros factores de riesgo que se conocen asociados a cáncer de seno, independientemente qué apellido le pongamos. Obviamente impactan más en el multifactorial. Primero, no tener hijos, entonces la nuliparidad, la parte ambiental, y en este caso no tenía antecedentes familiares de cáncer por ningún lado. El tipo histológico era el más común. En cuanto a tipo histológico, mire que no solamente me sirve que el patólogo me diga ductal, sino que me tengo que apoyar con mínimo estos 3 receptores. Entonces, estrógenos, progestágenos y HER2. Y en este caso, clasificado entonces, si era o no positiva o negativa, si era negativo o positiva para HER2. ¿Qué sucedió en la vida real con esta paciente? Entonces, cuando se hizo el estudio de molecular de HER2 salió negativo. O sea, al final se concluyó que la inmunohistoquímica no había sido conclusiva y que en realidad no tenía era triple negativo. Lo que decidieron entonces fue hacerle una quimioterapia antes de la cirugía, 6 ciclos, para tratar de reducir mejor el tumor, para poder estadificar bien tamaños y todo. Antes de empezar todo se hizo una resonancia del seno, y obviamente fue su oncólogo y su mastólogo dijeron, usted necesita un asesoramiento genético porque es que usted es muy joven para tener esto y además no tiene marcadores de receptores. Entonces, en la realidad, ahora pues el papel del genetista en la toma de decisiones del manejo de oncología, en oncogenética, pues somos parte de un equipo que debe trabajar, sea que ojalá nos pudiéramos reunir y tomar decisiones en juntas o aprovechar la virtualidad para hacerlas, o como pues llega la mayoría, pues va con una parte del camino ya andada. A veces incluso ya el oncólogo o el mastólogo le han ordenado algún panel genético. Ellos tienden generalmente a ordenar paneles, casi no se van por mutaciones, por estudios genéticos de un único gen. Bueno, en todo caso, pues ya hace mucho tiempo, bueno, relativamente reciente, pues el rol del genetista clínico, o también desde el punto de vista del que está en el laboratorio apoyando cómo se analiza o la sangre periférica para ver las mutaciones germinales, o el tumor cuando se investigan firmas de expresión o de variantes de copias en el tumor. Entonces, ¿qué pasó con la paciente? Bueno, ya les conté, se hizo quimioterapia antes de programar cirugía. En teoría, pues por el tipo histológico y no tener receptores de estrógenos, pues no era candidata para recibir hormonoterapia. En teoría, el pronóstico era malo. Y pues sí, efectivamente se decidieron hacer pruebas moleculares en sangre periférica porque había elementos para pensar que podía ser un cáncer de seno hereditario en el caso de la primera paciente, y pues sí, había elementos para pensar que pudiera ser algo hereditario. ¿Qué salió el reporte? Pues salió normal.
salió negativo, no se le identificó ninguna variante y entonces pues en teoría pues ella siguió con su tratamiento, no he vuelto a ver cuál ha sido el resultado final. Entonces sí, era inicialmente muy sospechoso que de pronto estuviéramos en una cáncer heredofamiliar por BRCA1, BRCA2, pero no, o alguno de esos otros genes, pero no resultó ser así. Aquí les traje este pantallazo de las principales anomalías que salen en el OMIN cuando uno pone BRCA1, BRCA2, el fenotipo del cáncer. Entonces recordar que tanto en el escenario de lo dominante como en lo multifactorial, BRCA1 o BRCA2 son importantes en el fenotipo cáncer de seno y cáncer de ovario. Y que en términos generales, pues hay unas probabilidades de desarrollar que va a depender pues también de la edad, pero también va a depender si nosotros le ayudamos o no le ayudamos a los factores ambientales, porque por más monogénico que sea, si le sumamos cosas ambientales como fumar o como otros factores, o por ejemplo exponerse a hormonas innecesariamente, puede hacer la probabilidad de que sí se me manifieste ese fenotipo. En el caso 2 de Gumersinda, una mujer mestiza, mira que ella ya está un poco mayor, que ella sí tuvo factores de riesgo protectores, como haber tenido pues hijos, como haberlos tenido antes de los 30 años, como haberles dado lactancia por 18 meses, por haber tenido unos ciclos regulares, controlados y por no haber usado pues aparentemente pues hormonas o hormonas en exceso en ningún momento de su vida. Entonces en ella que tenía, digamos, tenía cosas ambientales a favor, o sea, protectoras, y no tenía, ni fumaba, ni tomaba, ni factores de riesgo, pues, externos que pudieran impactar desde la parte ambiental. Claro, tenía una historia familiar, lastimosamente no tan detallada, pero uno debería sospechar porque por línea paterna había cáncer de estómago y cáncer de mama, aunque no supiéramos los datos de edad y de histología. Lo que sí era muy informativo en ella, entonces, era pues esa masa en el seno y el resultado pues de la patología que decía lobular. Entonces, lobular no es del tipo más común de que nos informen cáncer de seno. Entonces no me sirve a mí tomar decisiones y sospechar si el paciente dice, no es que tengo cáncer de seno o es que tuve una tía que tiene cáncer de seno unilateral. ¿Y el tipo histológico qué? Porque es que apenas yo veo que me diga lobular o lobulillar, yo ya me asusto. Porque ya estoy diciendo, tiene un tipo tumoral raro. Y miren otra cosa que dice acá. En la inmunohistoquímica no había expresión de caderina. Y la caderina es la proteína que se codifica por el CDH1. Aparte de eso, tenía una enfermedad ya avanzada y tenía 2 tumores porque tenía un cáncer gástrico. ¿Qué estaba pasando en la pelvis, esa masa dura? Pues resulta que tenía, ahora se me olvidó cómo se pronuncia, ¿cómo es? Krukenberg, que es cuando hay una metástasis a los ovarios bilateral y entonces se hacen unas masas en los ovarios y ya tenía un compromiso sistémico porque ya tenía ascitis, una ascitis de origen maligno, o sea, ya estamos en un estadio 4, ya las posibilidades de pronóstico bueno ya se agotaron, ya se perdieron. Y lo más triste, finalmente ella ya falleció pues por el cáncer gástrico, no por el cáncer de seno grandote que tenía, sino por el adenocarcinoma gástrico difuso. Entonces, aquí es importante en el diagnóstico, en el seguimiento, en el manejo, y en este caso que finalmente ya el pronóstico de vida era muy malo, era de meses. Ella falleció ahorita en diciembre del 2020 y pues tuve la oportunidad de hacer el asesoramiento a ella al principio, al final y a sus 2 hijos. Entonces sus 2 hijos en este momento pues están pendientes de que tengamos un reporte molecular que nos indique si lo que, un reporte molecular de la mamá, ¿no? Si podemos confirmar una sospecha claramente clínica, porque es que no hay expresión de caderina. O sea, yo lo que estoy esperando es que me llegue una mutación, no sé qué tipo, micén, no sé, cualquiera que sea, pero en el CDH1 es lo más probable que nos va a llegar. Todavía no tenemos ese resultado. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo sus hijos? Sus hijos están en cosas de prevención, entonces están yendo a controles y tristemente, o sea,
tristemente no se le está haciendo un control bien adecuado. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que en el cáncer lobulillar o lobular, la mamografía no sirve para hacer detección temprana. Tiene una baja sensibilidad y eso está escrito en la literatura. Entonces, ¿qué pasa? Que va a seguimiento la hija, que es la mayor, y le mandan es una mamografía, cuando lo que le tienen que mandar por protocolos y por guías es una resonancia, porque la sensibilidad para identificar cosas en los lóbulos, allá en las glándulas que producen la lechecita, las celulitas que producen la leche materna, no es tan buena de la mamografía, entonces no nos sirve la mamografía. Y obviamente pues hay que hacer endoscopia, pero resulta que no hay que hacer cualquier endoscopia. Ese carcinoma gástrico difuso, hay que hacer un protocolo especial de la endoscopia. Incluso hablan en la literatura que a veces hay que hacer unas cromoendoscopias o deberíamos de entrada pasar a hacer no una endoscopia sencilla, sino una ecosonografía endoscópica. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto entonces, o sea, ya perdimos el año con esta persona? ¿Por qué? Ya cuando se diagnosticó, ya la enfermedad estaba en estadio 4. Y aparte de eso, la oportunidad de que tenemos que intervenir en un cáncer hereditario, a los hijos la estamos perdiendo antes de que se enfermen. No estamos haciendo las cosas como deben ser. Entonces, aquí el llamado a los que están en formación, sobre todo, es que no se trata simplemente de decir, no, es que la mamografía, no. Siéntese a pensar y recuerde que el tipo histológico me debe llamar la atención de que la mamografía no es la primera opción, y de pronto pensar en una resonancia, y que el manejo de esta paciente jamás tuvo genética, jamás, o sea, yo la vi por vía particular, pero no fue una orden, jamás en todo el proceso se mandó un concepto de genética, nunca. Fue motivo como tal de la familia, y el seguimiento que he hecho con la hija, que es la que está más cercana, que vive acá en Bogotá, ha siempre sido particular, pero todo mal hecho. Entonces, el genetista es súper importante en el manejo, el apoyo y el seguimiento de los pacientes dentro de un conjunto de otros especialistas que debemos procurar ofrecerle los mejores tratamientos posibles a nuestros pacientes y las mejores terapias dirigidas, o incluso abrir la puerta para que sean candidatos a cosas que se estén investigando y que puedan referenciarse a recibir opciones que están en proceso de investigación, ensayos clínicos. Esto creo que pues ya lo dijimos, que finalmente la paciente pues falleció, de que el pronóstico era malo, de que definitivamente pues se le ordenaron a ella pruebas moleculares en sangre periférica, que estamos esperando el reporte, y que pues independientemente del reporte molecular, la clínica, los criterios clínicos apuntan, y los datos de la historia personal, todo apunta a que estamos en el escenario de mutación en CDH1, y que por ende el diagnóstico es un síndrome en los cuales el cáncer de seno no es el cáncer de seno normal, tampoco es el cáncer de gástrico normal, sino que estamos parados en un alto riesgo, y que tenemos descendientes que merecen una atención preventiva real, eficiente y bien hecha, con buenas prácticas clínicas de manejo. Este es el escenario de nuestro caso número 2, donde el cáncer de seno, miren acá, cáncer de seno, pero le tenemos otro apellido, lobular o lobulillar. A veces llega el reporte con la palabra lobular, a veces llega con la palabra lobulillar. Podríamos encontrar en este escenario también, miren, otras anomalías chiquitas. A veces algunos pacientes se han informado que pueden tener paladar hendido o labio hendido. Entonces, pero pues son pocos los pacientes. Y como les decía, también a nivel colorectal hay que hacer vigilancia. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa entonces cuando estamos parados, cáncer de seno hereditario, y volvamos a los más comunes, los más frecuentes, los mejor estudiados, que los famosos BRCA1 y BRCA2? Resulta que las guías son diferentes en cada país. Nosotros generalmente que miramos mucho las guías de los Estados Unidos, pero pues en realidad en diferentes regiones del mundo las guías sí tienen algunas diferencias. Ahora, que si está o no recomendada la mamografía, en el caso del BRCA1 y BRCA2, pues sí, la mamografía se recomienda anualmente a partir de cuántos, miren, en este caso de los 30, ¿sí? Y cómo definir si se hace o no resonancia.
Entonces, sí, vamos por mamografía, vamos por resonancia, pero en sí, cada país o cada asociación pues, puede tener variaciones en las decisiones y las recomendaciones que se toman. Nosotros debemos pensar a cuáles vamos a seguir y cuáles son los que más se ajusten a nuestra realidad. Si se hace o no terapias, digamos, preventivas, qué decisiones se toman antes de que aparezca la enfermedad. ¿Será que tenemos que ofrecer una mastectomía bilateral preventiva o con o sin oferectomía? ¿Será que debemos ordenar que la persona tome o no tome anticonceptivos orales o no hay una clara recomendación o sí? Entonces eso también depende las guías que miremos, pero pues en términos generales se ha definido, digamos que la mayoría de las veces nos guiamos por lo que dicen los americanos, el NCCN, y con eso se toman las decisiones. La decisión de si vamos a hacer hormonoterapia para el paciente o para las personas que todavía son presintomáticas, o sea, las que tienen la mutación pero todavía no han desarrollado el fenotipo cáncer por ninguna parte, ¿qué deben hacer? Obviamente el manejo de estos pacientes claramente tiene unos grandes dilemas éticos, porque no solamente se trata de confirmar el diagnóstico de lo molecular, sino que eso va a tener repercusiones en los relacionados, o sea, en sus familiares, si ya tiene hijos o si los piensa tener o no. Y aparte de eso, pues yo una vez me pasó con una paciente muy joven, 28 años más o menos, o 27, que la había visto otro genetista y le había ordenado una, en esa época, BRCA1, BRCA2 nomás. ¿Por qué ordenó esas nomás? Porque resulta que ya se conocía una tía que había tenido la mutación, entonces una tía paterna, entonces, pero pues en otro país, entonces ella tenía el reporte y todo, entonces de todas maneras no se me pidió mutación puntual y sorpresa. Resulta que el reporte, cuando me llegó a mí, que fue el reporte, lo primero que recibo es una mujer con su esposo y su bebé recién nacido, o sea, ya había tenido descendencia. Y llega el reporte con una mutación diferente a la que tiene la tía. Y el papá no había cómo explorarlo y por lo menos hasta, pues no había manifestado ni cáncer de próstata, ni otro cáncer, ni nada. Y me llega ella joven con su bebé. Me dice, ok, listo, quiero que me expliquen esto. O sea, yo siempre pensé que por el reporte de mi tía y como a ella le hicieron eso en el Lago Salado, en Estados Unidos, donde está Miriam, que fue pues uno de los sitios que empezó a hacer las pruebas de BRCA1 y BRCA2 y es referente para muchas pruebas genéticas, entonces ella, pues eso se hizo hace mucho tiempo y ella decía, no, pues yo siempre pensé que pues, yo podía hacer, que tuviera. Y entonces yo, bueno, y bueno, entonces el bebé, la lactancia, dijo, no, pero mi decisión es que ya decimos con mi esposo que yo me voy a embarazar lo más rápido posible, antes porque yo a los 30 años me hago de todo. Después de que lacte mi próximo bebé, que nazca y que lo tenga, que le dé lactancia, entonces yo lo que voy a hacer es que ahí sí, que me hagan mi cirugía, que me hagan mi mastectomía radical bilateral, me reconstruyan y pues voy a ver qué cosas decido con la oferectomía. Entonces, ya para terminar, tenemos entonces, pues, digamos que como este pequeño algoritmo, independientemente, pues cuando tenemos una familia o una sospecha de que tenemos un síndrome de cáncer que predispone, perdón, un síndrome hereditario que predispone a cáncer, entonces tenemos unas cosas que nos llaman la atención, bilateralidad, edad, tipos histológicos raros, entonces pues empezamos a orientarlos, hacemos muy bien nuestra historia y pensamos cuáles son los posibles genes candidatos, decidimos si vamos a hacer uno o dos genes o un panel de muchos o poquitos genes. Y dependiendo de eso, pues obviamente hay que tener un asesoramiento, un consentimiento y hacemos pues los estudios, ojalá en la persona que esté afectada, porque sería la más informativa en la familia. Como les decía en el caso 2, afortunadamente alcanzamos a tomar muestras particulares de esa paciente, porque les dije nunca, nunca jamás fue genética, nunca jamás el oncólogo, ni el mastólogo, ni el gastroenterólogo le dijo, oiga, esto puede ser hereditario. No, esto fue iniciativa de la familia que pidieron asesoramiento. Si se identifica la mutación, pues se debe buscar en los asintomáticos. ¿Para qué? No para estresarnos y amargarnos la vida, sino para que hagamos cosas que le favorezcan su calidad de vida, su bienestar, su prevención primaria, para que se haga detección temprana y
sepan qué decisiones van a tomar en el futuro, porque eso se trata del asesoramiento, poder acompañar, explicar cuáles son los riesgos. Cada quien tendrá que analizar sus riesgos bajo su visión de vida, bajo su religión, bajo sus criterios, bajo sus capacidades físicas, mentales, individuales, éticas, personales, para tomar una decisión. Ahí les conté lo que yo he escuchado de algunos casos. Por ejemplo, esa mujer tan joven, de tener bebé, siempre supo y sospechaba que tenía un riesgo, totalmente asintomática. Y ahora entonces yo después digo, y ella me, bueno, todo eso me dijo ella, y después me dijo, doctor, ¿y por qué la mutación mía es diferente a la de mi tía? ¿Ah? Entonces, a mí me preocupa, yo con ese caso dije, menos mal, o sea, yo, Orieta Beltrán, en ese momento de la vida, cuando no había NGS ni nada, yo hubiera pedido una mutación puntual. Yo es lo más probable que creo que hubiera tomado la decisión. Menos mal, la persona que la atendió decidió hacerle BRCA1 y BRCA2 completo, secuencias y análisis de arreglos de los genes, de esos dos genes, y no se encontró la que tenía la tía paterna, pero se encontró una mutación nueva y una mutación pues nueva, no, patológica y diferente. Y pues esa era la que tenía ella, pues probablemente una mutación de nuevo. Entonces, habrá que hacer entonces todas esas medidas de prevención y pues si definitivamente no se identifican mutaciones, pues como a pesar de que ninguna prueba tiene una sensibilidad al 100%, la mayoría de los laboratorios tienen una sensibilidad bastante alta y alta es más de 90, 95 o 97%, eso sí dependerá el laboratorio, la plataforma, toda la capacidad de análisis y demás. Entonces, pues digamos que una prueba negativa molecularmente, pues nos alivia, como de quien dice, esa percepción de riesgo que tenemos, pero no nos exime de hacer un seguimiento y unas medidas de prevención, o sea, no nos exime de eso. Hace algunos pocos años atendí a una médica que llegó con esa situación. Su mamá había tenido un cáncer muy joven, muy agresivo, un tipo histológico muy sospechoso de algo hereditario, son 2 hijos y ella pues como médica pues quería saber eso, pero hubo una cosa que me llamó mucho en esa historia y era que cuando le pregunto yo, cosas sencillas, citología, autoexamen, ¿haces eso? Una citología, no, nada. Entonces yo le dije a ella, le dije, bueno, yo te ordeno la prueba. ¿Y qué me sirve una prueba que me diga positivo o negativo? Y me preocuparía muchísimo donde me diga negativa. Porque yo aquí veo una paciente, una usuaria, que no es juiciosa con sus medidas de prevención, que se va acercando a una edad en que tiene unas indicaciones, y entonces, ¿cuál es el mensaje? Entonces hice yo y le dije, lo siento, aquí no vuelves a pedirme ninguna prueba hasta que no te hagas ciertas cositas de control y volvemos a hablar y reflexionas qué quieres. O sea, ya sé que quieres la prueba. Ella llegó, no, yo vengo a que me ordenen la prueba. Punto. La mamá de ella decidió no hacerse la prueba. Y la mamá fue clara. No me interesa, yo no quiero saber y se murió sin saber prueba, a pesar de que tenía muchos elementos y eso también es respetable. Nosotros no debemos emitir juicios de valor ni tomar decisiones. Nosotros debemos informar la situación clínica, la situación, las probabilidades y los riesgos, y las personas informadas tienen que tomar decisiones autónomas. Entonces ella se desilusionó mucho cuando la mamá le contestó que no se lo iba a hacer y punto, y se murió sin hacérselo. Y entonces, pero yo le decía a ella, ¿y tú qué? O sea, tú quieres saberlo, pero yo no veo que estás haciendo las medidas de prevención. Entonces, ¿de qué me sirve? Entonces, ese es como mi mensaje final, que todo esto debe ser acompañado, en que no se trata solamente de un resultado y de una prueba para confirmar si estamos parados en el escenario de un cáncer hereditario. El año antepasado, sí, antes de la pandemia, me había un señor, por ejemplo, que me llegó con 3 tumores primarios y yo, ay Dios mío, pero un mensaje positivo de ese señor es que las pruebas moleculares todas le salieron negativas, pero algo muy importante era que ese señor se hacía todos sus controles a tiempo. Entonces, pues al final el concepto era que todo parece algo multifactorial, además la edad, el tipo histológico no, pero es que me estresaba que tenía 3 primarios. ¿Pero por qué? Y el señor estaba muy bien.
en todos tuvo unas buenas intervenciones, tratamientos y una muy buena respuesta, pero era un señor que siempre se cuidó, que siempre tuvo dieta saludable, que hacía sus controles. Y entonces yo estaba tranquila de que con o sin prueba, pues el señor iba a tener siempre sus medidas de prevención. Entonces, ese es el mensaje. Muchas gracias por su tiempo. Creo que me extendí más de lo que, de lo que estaba programado. Y felicitaciones por el evento. Muchas gracias a todos los participantes, a los estudiantes, a los invitados de otros países, a los médicos, a los especialistas, a los genetistas, a los no genetistas, a las familias. Espero no haber utilizado términos tan técnicos en algunos momentos, pero a veces es imposible no usarlos. Y pues agradecerle al grupo de estudiantes por este simposio, felicitarlos. Me toca revisar las conferencias que no pude asistir, las revisaré después con calmita porque pues los horarios y los compromisos laborales no permitían. Y muchísimas gracias a todos los laboratorios que ayudaron, que patrocinaron, que aportaron con sus conferencistas invitados, con su saber, con su experiencia, a las asociaciones de familias, de pacientes, de diversas enfermedades, de enfermedades metabólicas, de enfermedades neurodegenerativas, porque yo por lo menos estoy muy contenta y muy orgullosa de la calidad de las presentaciones de prácticamente todos los ponentes que vi en tiempo real. Después miraré las otras, pero en términos generales una excelente calidad y muy agradecida por todo el trabajo que hay detrás de todo esto, de los moderadores y organizadores del evento. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas. No sé por qué no estaba yo leyendo el chat. Y eso que yo no tenía ocupada toda la pantalla, me salía solo. Entonces, no sé si hay preguntas. Sebastián y Gina, díganme porque no tengo ni idea. La No, que no acá hay. hay felicitaciones por montón. Qué excelente, excelente charla, qué felicitaciones. Que si hay, espera. No, que pues acá yo he visto es un montón de excelencias, un montón de mensajes de que muchas gracias, que la presentación estuvo excelente. Yo quería cerrar así. eh, dice que si podemos facilitar tu correo electrónico por el chat. Sí, sí, yo lo puse en la primera parte, que el correo de la universidad es facilísimo, porque Orietas, hay muchas Orietas, Beltrán, como otra más por allá en Europa, pero Orieta Ivonne Beltrán Casas, no existe en el planeta nadie más con ese nombre, entonces es orieta.beltrán, Orietas con doble T, Arroba arroba de la unimilitar.edu.co. universidad. Bueno, listo. Vale. Lo voy a colocar en el chat. Yo sí quería cerrar con broche de oro, eh, pues este evento, que la doctora Orieta ha sido para mí, creo que para muchos en la universidad, una mentora, una inspiración para todos también y principalmente una mentora en todo el tema de, de conocimiento de la universidad. Creo que también si este simposio se pudo realizar es por todas las enseñanzas que también nos ha hecho ella durante mucho tiempo. Entonces también en parte los que quieren hacer parte del grupo de interés en genética es bajo la visión de lo que hemos vivido con la experiencia de trabajar con la doctora Arieta. Entonces eso es lo que queremos llevar a nuestro grupo de interés. Como dice la doctora Arieta, ella sí no está detrás de nadie. El que quiere trabajar, trabaja. Y también en el grupo de interés no vamos a afanar a nadie, ni tampoco vamos a estar encima de nadie, porque lo mejor es trabajar como uno se sienta a gusto, a su ritmo y también a lo que le guste. Y si tiene que ver con genética, acá estamos. Alguien veo, ahorita que ya pusiste, ahorita tú la presentación, veo acá alguien que pregunta que
para consultar las publicaciones de estos grupos, Carlos, yo nunca sé pronunciarlos, Sonation y Ana Soto. ¿Y Ana Soto? Ah, los de Sí, Ana Soto. sí, esos artículos son bien interesantes. Esos artículos nosotros los hemos discutido al interior de algunos de los estudiantes del grupo de interés. Generalmente lo hacemos es en otro escenario de una cátedra que es selectiva. Y pues ha sido, No, digamos que un caos. O sea, revolucionario porque nos cambia el chip es de la impactante, visión que estoy de tenemos acuerdo. del cáncer, que conocemos muchas cosas del cáncer, pero allá ese pedacito de cómo inicia el tumor y esa propuesta, parece que tenemos más evidencias que se han ignorado, que son explicadas por ese concepto de que esto es un error congénito del desarrollo y que esto no es que una célula se mutó, se enloqueció y a partir de ella es que la locura del cáncer apareció. Ellos plantean otra visión diferente. Eso sería motivo de unas discusiones que, de otro escenario, pero sí, con mucho gusto a través de Sebastián les compartimos los artículos de esa línea de investigación y son totalmente revolucionarios. Yo los he discutido con algunos ya egresados que fueron alumnos hace tiempo, no sé, más de 15 años, y les decía, ¿tú qué piensas de esto? Hacia los que estudian cosas de Ah, cáncer, hematólogos, y impactantes. entonces me dicen, sí, definitivamente, probablemente podemos tener, hemos tenido una visión errada del cáncer y eso al parecer puede estar cambiando, pero pues no hace parte como tal de esta presentación y del objetivo Hacer de la una charla. pregunta. ¿Cómo se podría lograr una remisión a una genetista en caso de sospecha de cáncer familiar? Pues en teoría, uno va al médico, por ejemplo, mi amiga, la familia que ha ido particular con la mamá que ya falleció en diciembre, eh, lo que hizo ella fue llevar el reporte de su mamá y mostrar y como decirle al doctor, oiga, a ver, aquí hay un cáncer gástrico difuso, aquí hay un cáncer lobular de seno. Entonces, en teoría se supone que nuestros médicos egresados, y quien está en atención primaria en salud, que es el médico general, debería saber las banderas rojas. O sea, eso ya está escrito. Entonces, decir que tenemos unos antecedentes familiares en los que hay banderas rojas debería ser suficiente para que me remitan a genética, porque lamentablemente en Colombia, pues la mayoría de las consultas de asesoramiento genético las hacemos solo médicos genetistas y somos muy poquitos médicos genetistas en el país. Y aparte de eso, de los que se han graduado, no todos ejercen la parte clínica. Hay algunos que solo se dedican a investigar, otros que se dedican a apoyar la industria del diagnóstico molecular, otros se dedican a otras cosas. A aplicar la genética en otros escenarios, pero no necesariamente en la parte asistencial. Entonces, a veces por eso las consultas del asesoramiento pueden verse dificultadas, pero yo creo que uno como paciente debe empoderarse y exigir que hay unas guías, que hay unos claros criterios, que tengo unos antecedentes familiares importantes, que tengo, por ejemplo, un papá que tuvo cáncer de seno, si el papá tuvo cáncer de seno, y no deberíamos ignorar esas cosas, no deberíamos los profesionales de la salud ignorarlos. A mi amiga le han ignorado, a la hija de la señora, la han ignorado totalmente, solamente hubo una atención, y por cosas de la vida, lo digo, no voy a decir nombres, donde el único médico general que le prestó atención y empezó a remitir y a hacer, ve al ginecólogo, ve a no sé qué, fue un egresado de la militar y fue uno de los estudiantes que pasó y fue muy cercana a mí. Entonces, sin que la paciente supiera, me dijo, mira, me atendió tal persona y esa persona sí se dio cuenta que esto es importante. Entonces, aquí hay un trabajo de las universidades de educación en salud en formarlos. Digamos que mi interés nunca ha sido, pues, inicialmente, pues, que el objetivo sea que sean genetistas. Obviamente serán bien recibidos los que lo quieran ser, pero el objetivo sí es que sean personas que apliquen protocolos y sepan cuándo deben ordenar y cuándo deben remitir y cuándo deben hacer, cuándo pueden pedir ayuda. Entonces, en teoría, se debería poder remitir. Ya algunas EPS tienen en su nómina contratados genetistas, pero no todas tienen esa visión.
Y lo mismo pasa con los hospitales. Cuando yo empecé a buscar trabajo recién graduada, yo era el bicho raro otra vez, como toda la vida, el nombre raro, la niña rara que quería ser genetista y ahora la niña rara que tiene que buscar trabajo como genetista. La visión en esa época de tener un genetista en un hospital o en una clínica, pues era súper, no, ¿qué es eso? ¿Quién se le ocurre? Y resulta que no. Cada vez el rol y la importancia y la ayuda en la toma de decisiones de todo tipo, con la parte de reproducción, con la parte de oncogenética, con muchas cosas, estamos participando más activamente y por eso me parece muy bonito estos escenarios donde va dirigido a todos y sobre todo yo siempre cuando trato de hacer una charla trato de poner cosas que le lleguen también a los más chiquitos, a los que están en formación, porque ellos son en el futuro y ya tanto tiempo de ser docente creo que sí veo esos frutos recogidos, porque cuando a esta hija de la señora que murió me dice, es que el médico que sí me prestó atención a estos signos de alarma, resulta que es un egresado de la militar y orgullosamente puedo decir que fue un egresado muy cercano a mi grupo de investigación y a mi semillero. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay más, ya que estoy pudiendo leer. Entonces queda pendiente, Sebastián, tú tienes los Sí, artículos de Soto, entonces sí, no sí, sé, yo los buscar una tengo. manera de Los dejarlos tengo. visibles o compartirlos a las personas, pero pues eso sí es un tema diferente, ¿no? Sí, yo lo tengo, si algo lo mandaría por los grupos. Sí, porque me tocó revisarlos y Le tocó eso revisarlos fue, en otra clase. sí, interesante. Muchas gracias, doctora Orieta. Pues siempre con el mayor cariño, eh, en todos los espacios, pues siempre con la participación. Estos son los trabajos que se realizan, es basado a todo lo que hemos también obtenido de todos nuestros docentes. De nuevo, recordar que gracias a todos los que pudieron hacer posible este simposio, a todos los ponentes, a todas las asociaciones que estuvieron activas y que participaron en el simposio, a Gina, que sin ella no se podría haber realizado prácticamente nada tampoco, a la Asociación Colombiana de Pacientes de Errores Innatos, a PPC Therapeutics, Bacillus Pharma, Biomarín, Colcan y Gensel Pharma, que pues fueron nuestros patrocinadores del evento. Pero haya sido de su agrado, creo que ya envié por el chat del link y por los chats de WhatsApp ya vamos a enviar el link de la encuesta de esta jornada. Espero que hayan disfrutado de todos los días de este evento, de todas las charlas. El certificado posiblemente se esté enviando en los meses de octubre, que hay trámites que se tienen que realizar con los mismos, a los correos de las encuestas que realizaron. Recuerden que las charlas quedan grabadas en las páginas de genocid.org en la página de Facebook y al final, posiblemente el fin de semana, ya deben quedar las charlas en la página de YouTube, en el canal de YouTube de nosotros para que puedan volverlas a retomar si quieren volver a repasar algo. Sin más, muchas gracias. De nuevo les agradezco por la participación tan grande que hemos tenido de todos los lugares, principalmente en Latinoamérica, pero también nos escriben de todos los lugares del mundo. Fueron muy atentos, estuvieron participando activamente todos los días, lo cual pues agradecemos bastante. Ya saben, si están interesados en el grupo de interés pueden escribirme. Vamos a estar también mandando pues las siguientes Agradecemos a charlas o todos los los, siguientes eventos. Dime. todos los países que se conectaron. Sí, Gracias por su participación. gracias. Yo les tengo una propuesta con respecto a los chats de WhatsApp. Podría ser la propuesta de mantenerlos con otro nombre, como de comunicación con el grupo de interés para las siguientes charlas que se van a realizar, los siguientes eventos. Si están de acuerdo, pueden permanecer en el chat o en caso tal, pues estar pendiente de nuestras redes y demás, como sea de su preferencia. Entonces, estaremos atentos a todo eso. Muchas gracias. Sin más, pues espero que haya sido de su agrado. Entonces, chao.